Ok. Entonces, para que ustedes autoricen la grabación que vamos a hacer de este encuentro. Bueno, muy buenas noches a todos. Qué rico que nos están acompañando después de unos lunes de puente. Retomamos nuestra actividad del Club de Revistas y esta vez Karen, Karen García, quien está ahorita haciendo sus últimas rotaciones para completar su formación como cardióloga, va a presentarnos este artículo y vamos a abrir luego la discusión. Cuando ella termine, abrimos la discusión. Karen, adelante. Buenas noches para todos. Muchas gracias a todos los asistentes por acompañarme en esta noche de lunes. Y quiero empezar explicando la imagen del principio y es la justicia. Yo nunca había entendido por qué la justicia se mostraba como ciega hasta que revisé este tema y es increíble cómo la vida le va conectando a uno. La justicia es ciega porque tiene que pesar realmente lo que está en cada balanza y librarse de los prejuicios personales. Creo que este tema de terapia puente y anticoagulación en general es un tema que siempre despierta demasiadas pasiones y que creo que en el momento actual, en el cual cada vez es más posible revisar la evidencia porque la disponibilidad electrónica facilita el trabajo, es importante adquirir objetividad y ser ciegos como la justicia. Yo no soy speaker de nada, pero sí quiero hacerles una advertencia antes de comenzar, y es que el estudio me gustó, porque de pronto van a sentir a lo largo que no, pero el estudio me gustó. Entonces quisiera arrancar con esto y es contarles que hay como unas directrices muy claras en manejo del paciente que va a ser llevado a cualquier tipo de procedimiento. Si el procedimiento, obviamente para pacientes bajo anticoagulación, si es un procedimiento urgente, pues es urgente, fin del algoritmo. Si no es un procedimiento urgente, entonces se valora el riesgo del procedimiento y contrario a lo que los clínicos podemos creer porque no estamos tan cercanos al asunto, los procedimientos están claramente estandarizados en bajo, moderado y alto riesgo de sangrado y esa clasificación está disponible en la Sociedad Europea de Cardiología, también está disponible para el que la quiera consultar. Es decir, esto no es comillas a ojo y es el primer mensaje de la justicia ciega. Si el procedimiento es de bajo riesgo, el paciente debe ser llevado a tal suceso sin interrumpir la anticoagulación, independientemente de lo que crean las personas. Es la mejor evidencia disponible es que se lleve al procedimiento sin interrumpir la anticoagulación. Cuando el procedimiento no tiene un riesgo bajo, entonces se evalúa el riesgo tromboembólico y si es bajo o moderado, se suspende la anticoagulación sin terapia puente. Si es alto, se suspende la anticoagulación y se valora la posibilidad de terapia puente. ¿Para quién valorar la posibilidad de terapia puente? Solamente si el paciente viene con antagonistas de la vitamina K y su INR es menor de 2 en cualquier momento antes de la cirugía. Si el paciente estaba con algunos anticoagulantes orales directos, miramos básicamente cuál es el riesgo operatorio y cuál es la tasa de filtración glomerular y de acuerdo a eso decidimos el día de suspensión y no es necesario hacer más. Si el paciente viene con antagonistas de la vitamina K, si es con warfarina en general, se suspende 5 días antes y el día anterior al procedimiento se hace un control de INR. De acuerdo al riesgo trombótico, como les había comentado, en algunos pacientes se podría considerar la terapia puente. Ya vamos a revisar qué evidencia sustenta lo que les estoy diciendo. Posterior al procedimiento, para reintroducir la anticoagulación se valora el riesgo hemorrágico. Si es un riesgo moderado a bajo, se inicia la anticoagulación en las 24 horas y nuevamente se considera la terapia puente solamente en casos de antagonistas de vitamina K y riesgo tromboembólico alto. Si el riesgo hemorrágico es alto, se inicia a las 48 a 72 horas sin terapia puente. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Que los pacientes que van para un procedimiento de bajo riesgo de sangrado no hay que interrumpir nada. Que los pacientes que van para un procedimiento no de bajo riesgo, o sea, moderado o alto riesgo, consideramos el riesgo tromboembólico. Si es alto y viene con antagonista a la vitamina K,
se considera la terapia pre, de resto no se debería considerar, y en el posoperatorio solamente se considera la terapia puente posoperatorio, nuevamente en antagonistas de la vitamina K y en riesgo hemorrágico bajo conjugado con riesgo tromboembólico alto. Por lo cual, esta terapia puente no tiene ningún papel en los pacientes con anticoagulantes orales directos. ¿Qué es un riesgo tromboembólico alto? Entonces, eso también está claramente definido. Son las válvulas cardíacas mecánicas en posición mitral o tricuspidia, las aórticas monodisco, pues, pero cada vez vemos menos, o el AIT relacionado menor a 6 meses. Y el moderado es el que está en posición aórtica más un factor de riesgo, o sea, FA, ACV previo, diabetes, insuficiencia cardíaca o edad mayor de 75 años. Y si la anticoagulación es por FA, entonces básicamente un CHAS-BAS de 7 a 9 confirma un riesgo alto, 5 a 6 un riesgo moderado. Y el antecedente de ACV en los 3 meses previos versus en más de 3 meses de ocurrido. ¿Por qué tenemos estas recomendaciones? Digamos que este fue un estudio cardinal en este tema. Es el estudio URISH, es un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado por placebo, en el cual los pacientes mayores de 18 años con FA y que estuvieran bajo warfarina, incluyendo los que estuvieran esterosis mitral, que fueran a cirugía o a procedimiento y requiriesen interrumpir esto, eran llevados a terapia puente o a placebo, con la hipótesis de que el placebo es no inferior para evento tromboembólico, considerando que se cumplía la premisa de no inferior cuando estaba menos del 1% de eventos tromboembólicos para una cola 0.025, y esta misma terapia con placebo es superior para el sangrado, considerando que iban a tener una tasa de sangrado en el grupo de placebo del 1% versus 3% en el grupo de heparina bajo peso molecular con dos colas de 0.05. Este fue el protocolo del estudio. Ellos aleatorizaron a placebo o a dalteparina antes del procedimiento, es decir, ellos valoraron la terapia puente preoperatoria y posoperatoria. Y digamos que el tiempo de reinicio de la anticoagulación post-procedimiento dependía del riesgo hemorrágico. Ya les conté cómo se clasifican los procedimientos. Los pacientes en dalteparina se anticoagulaban con dosis de 100 unidades kilo cada 12 horas y se evaluaban los desenlaces a 30 días. ¿Qué les quiero mostrar acá? Miren que el grueso de los pacientes, es un poco más del 80%, tenían CHAS-BAS 1, 2 y 3. O sea, en realidad esto es CHATS, no es CHAS-BAS 1, 2 y 3, pero digamos que cuando uno correlaciona la escala CHATS con la escala CHAS-BAS, la correlación no es tan mala en realidad. Entonces, probablemente estos pacientes no tenían un riesgo tromboembólico alto. Esto es el resto, pues, como sus características basales, y les resalto que la enfermedad mitral, solamente la enfermedad significativa, digamos, para nosotros, que es la estenosis mitral, estuvo apenas en el 2% de los pacientes. ¿Qué encontraron ellos? Que efectivamente el placebo cumplía la premisa de no inferioridad para tromboembolismo arterial y cumplía la premisa de superioridad para sangrado. Pero miren que son unos pacientes que en realidad no tenían tan alto riesgo tromboembólico. Eso es, digamos que el primer concepto que sustenta lo que les mostré en la guía inicial. El segundo estudio, digamos que apoya lo que les mostré en la guía inicial, aunque este estudio salió posterior a la expedición de esa guía es de 2018 y este estudio es en 2019, es el estudio PAUSE. El estudio PAUSE es un estudio observacional longitudinal prospectivo que tiene un diseño muy curioso en realidad. Entonces, en pacientes mayores de 18 años con fibrilación auricular recibiendo DOAC, se excluían por tasa de filtración glomerular o porque recibían más de un procedimiento, consideraron que querían probar si la interrupción esquemática del DOAC era no inferior. ¿No inferior a qué? A nada. Es decir, no había grupo comparador, simplemente tenían como un punto de corte basados en los estudios previos de eventos tromboembólicos y eventos hemorrágicos. Y se consideraba que es no inferior para sangrado mayor o tromboembolismo arterial si estaba por debajo del 1.5 al 2% con una cola de 0.05. Este fue el presupuesto de ellos. Es un poco dispendioso compararle las dos tablas, pero si creen, es básicamente lo mismo que ya les había mostrado en la tabla anterior. Es decir, en cuánto tiempo antes de un procedimiento se debería suspender.
Nuevamente, cuando vamos a la evaluación de cómo eran los pacientes basales, el CHATS basal era de 2, el CHATS basal era de 3.5. Nuevamente, estos pacientes no tienen un riesgo tromboembólico, digamos que tan alto. Y las válvulas, digamos, pues porque como estaban con DOACs, evidentemente no iban a tener válvulas mecánicas, pero tenían válvulas bioprotésicas en un 3% más o menos, y enfermedad valvular mitral era bastante más, en un 8%. Eso estaba dividido básicamente en si recibían apixaban, dabigatran o rivaroxaban. De acuerdo al tipo de cirugía que a la que iban a ser sometidos, entonces el 32% del grupo de apixaban, el 34% del grupo de dabigatran y el 34% del grupo de rivaroxaban iban a ser sometidos a cirugías de alto riesgo. Y un porcentaje no muy alto, pero tampoco despreciable, 8% de los pacientes recibieron anestesia neuroaxial. ¿Qué les subrayo? Lo que no dio. Es decir, aunque ellos después hacen varios ajustes en el análisis, digamos, sin tanto maquillaje, en realidad el grupo apixaban y el grupo de rivaroxaban no cumplieron los supuestos de no inferioridad o de no aumentar el daño respecto a esas cohortes históricas. Entonces, en el grupo apixaban hubo un 1.35% de riesgos de sangrado y en el grupo de rivaroxaban 1.85% de riesgo de sangrado. Ellos dijeron entre 1.5 y 2, digamos que es menor de 2, pero por eso la P no les dio estadísticamente significativa. Lo que sí se mostró, y es quizás, digamos, por lo que este estudio vale mucho la pena, es que miren que en el aspecto tromboembólico sí fue completamente significativo y los pacientes pueden suspender seguramente los anticoagulantes orales directos sin aumentar su riesgo tromboembólico. Digamos que la evidencia parece clara, pero vuelvo a lo de la justicia, a veces nos dejamos guiar por intuiciones muy curiosas. Entonces, este es el registro órbita de falla, de fibrilación auricular. Estos son pacientes mayores de 18 años con FA no reversible, ellos lo asignan así, y un seguimiento mayor a 3 años. Este registro tiene varios análisis. Este específico que les estoy mostrando, lo que evaluaban era el uso de la terapia puente. Entonces se evaluaron todas las interrupciones de anticoagulación para procedimiento y que se evaluaba si usaban terapia puente o no, si tuvieron un evento embólico, hemorrágico u otro evento y el tipo de procedimiento al que se llevó. Este es el CHATS promedio y el CHATS-VAX promedio. Y nuevamente les resalto que yo no estoy diciendo que un CHATS-VAX de 4 sea despreciable, pero nuevamente no nos estamos ciñendo a las guías, ¿cierto? Y lo que es más interesante aún es que miren cómo nos juega a veces el juicio clínico. Un paciente con un CHATS-VAX de 4.25, y les pido acá que ignoren la P porque ustedes saben que una cosa es la importancia epidemiológica y otra cosa es la importancia clínica. Un paciente con un CHATS-VAX de 4.25 amerita, según mi criterio clínico, ponerle terapia puente porque su riesgo tromboembólico es muy alto. Pero un paciente con CHATS-VAX de 4 no amerita. Quiere decir que ¿qué es lo que estamos viendo en realidad? Que probablemente no sea tan objetivo y que nos lleve a tomar conductas fuera de la evidencia que pueden ser perjudiciales para el paciente. Y solamente para mostrarles que en este estudio sí hubo algo más de pacientes con estenosis mitral moderada severa. No era mucho, pero pues digamos que esto se hizo en Estados Unidos y allá cada vez más escasa la enfermedad reumática, entonces pues es entendible. Y lo que sí es claro es que en los pacientes con válvula mecánica hubo mucho más uso de terapia puente, un 9.6% contra los pacientes que no tenían válvula mecánica, perdón, los que no se usó terapia puente, que fue apenas en el 2.4% de los pacientes con válvula mecánica. Y estos fueron los resultados. Entonces, lo primero que les quiero resaltar es en el lado derecho de su pantalla. Miren cómo un porcentaje no significativo de las interrupciones fueron por ablación guiada por catéter para procedimiento cardíaco, probablemente electrofisiología, ¿cierto? Y en realidad, cuando uno mira el riesgo hemorrágico de estas intervenciones es bajo. Entonces, estos pacientes ni siquiera debió pensarse nunca en terapia puente. Debieron llevarse al procedimiento sin necesidad de suspender la anticoagulación. Nuevamente, nos dejamos llevar demasiado por la subjetividad y poco por la evidencia.
Y pues en los resultados, obviamente estos resultados, pues no, esto no es un ensayo clínico, esto no es un estudio observacional, esto simplemente es un resultado, un registro, que encontraron que hubo más eventos hemorrágicos en los pacientes que usaban terapia puente. Entonces, esta introducción en cuanto a la evidencia previa es para mostrarles que tenemos unas guías, que esas guías pues puede que no estén basadas en la mejor evidencia disponible, perdón, están basadas en la mejor evidencia disponible. Si a uno le parece que esa es evidencia buena o no, es otro asunto, pero esa es la mejor evidencia disponible. Entonces, es una invitación a revisarlas y a adherirnos al manejo en beneficio de los pacientes. Ahora sí entremos en materia. Entonces, este es el estudio Periop 2. Estos son los autores principales. El doctor Kovacs no es cardiólogo, el doctor Kovacs es un experto en trombosis y digamos que toda su investigación está basada en esto. Le gusta mucho el tema y digamos que es interesante tener el punto de vista de otra especialidad. Entonces, ¿qué quiso él? En pacientes con alto riesgo tromboembólico, la intervención en este caso es placebo, el control es terapia puente convencional y evaluar los eventos tromboembólicos y hemorrágicos. ¿Cómo quería evaluar esto? Entonces, él previo a este estudio hizo un piloto en el cual digamos que con eso sacó los datos de incidencia, de cuánto pensaba reducir, etcétera, etcétera, que vamos a ver ahora en el análisis estadístico. Esto simplemente para que sepan que no fueron valores como tan arbitrarios. Y diseñó su estudio en 2005. El estudio, aunque solamente sale este año, empezó a recoger pacientes desde 2006, entonces eso explica algunas como diferencias que podemos ver con la práctica clínica. ¿Qué diseñó él? Un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado por placebo, multicéntrico en Canadá e India. Lo diseñó el comité directivo, aunque estaba financiado por Pfizer y por el Instituto de Salud Canadiense, y se aprobó por los comités de ética hospitalaria de todos los hospitales. ¿Qué buscaba él? Pacientes mayores de 18 años con válvula mecánica o fibrilación auricular con un CHAS-2 de 1 o más. Esta es la primera, digamos que la primera explicación a por qué les dije que el estudio empezó hace mucho tiempo, pues obviamente en esa época se usaba el CHAS, que estuvieran con warfarina y fueran llevados a procedimiento o a cirugía no cardíaca y que este procedimiento o cirugía no requiriera la suspensión de la anticoagulación. Se excluían los pacientes que habían sangrado los 30 días antes de parar warfarina, los que tuvieran trombocitopenia, los pacientes que fuesen a neurocirugía, los pacientes con expectativa de vida menor a 3 meses, la tasa de filtración glomerular menor a 30, el antecedente de trombocitopenia inducida por heparina y en válvulas mecánicas, les quiero hacer la salvedad que si tenía más de una válvula mecánica, si la válvula mecánica era Starr-Edwards o si había tenido un evento isquémico cerebral asociado a la válvula mecánica, el paciente no entraba al estudio. Y este era el protocolo. Si el paciente por alguna razón venía con aspirina, debería pararla 7 días antes. Luego, al 5 días antes de la cirugía, debía parar la warfarina. 3 días antes de la cirugía empezaba con dalteparina, que podía ser dada, o mejor, que debía ser dada en dosis de 200 unidades kilo día en el día -3 y en el día -2 y en dosis de 100 unidades kilo día en el día -1. El día de la cirugía se reiniciaba la warfarina por la tarde en el doble de la dosis convencional y luego se guiaba según INR. Y por lo menos después de 12 horas de procedimiento se reiniciaba, se autorizaba al paciente a dalteparina o placebo. Los pacientes que iban a dalteparina, entonces, bueno, o mejor, independientemente del brazo, porque obviamente es un ensayo cegado, pero los pacientes que tuvieran un procedimiento de alto riesgo de sangrado recibían dosis de 5.000 unidades y los de bajo riesgo de sangrado, dosis plana de anticoagulación de 200 unidades por kilo. Separaba la heparina de bajo peso molecular cuando el paciente alcanzara un INR de 1.9 y llevara 4 días de profilaxis o de anticoagulación parenteral. El estudio originalmente se diseñó para 90 días, pero varios de los revisores solicitaron que se hiciera un seguimiento a 4 semanas, entonces esto se adicionó al diseño del estudio. ¿Qué definían ellos como cirugía de alto riesgo? Entonces, cirugía oncológica, reemplazo articular, biopsia renal hepática, resección o biopsia prostática, inserción de marcapaso, histerectomía abdominal, reparo de la hernia y cirugía vascular.
la cirugía abdominal no oncológica, la resección de nódulos, la histerectomía vaginal, los procedimientos de pie, cirugías de pie humano, la cirugía ortopédica que no pusieron reemplazo y todo lo que fuera por enteroscopia se consideraba de bajo riesgo. ¿Y cuáles eran los desenlaces que evaluaban? Entonces el primario, tromboembolismo mayor, pues del sistema nervioso central o periférico, tromboembolia venosa sintomática, trombosis valvular y muerte vascular. El segundo, digamos que los desenlaces de eficacia secundarios fueron los individuales del primario más un compuesto del tromboembolismo mayor más sangrado mayor para evaluar un beneficio clínico neto. Y los desenlaces de seguridad, el primario fue un sangrado mayor según las normas del ISTH y los secundarios de seguridad fueron un sangrado relevante no mayor y sangrado trivial. Y los desenlaces los adjudicaba un comité que estaba dedicado a la intervención, que era compuesto por un cardiólogo, un neurólogo y un experto en trombosis. Esto es probablemente rutinario en todos los clubes de revista y normalmente no tienen como mayor importancia, pero esta vez sí quiero que nos detengamos un segundo. ¿Cuál era la hipótesis nula? Que la intervención, o sea, el placebo, tendría la misma tasa del desenlace que ya hablamos. La hipótesis alterna es que el placebo tendrá una tasa diferente. Como se plantea así, se requiere un alfa de 2 colas que se estableció convencionalmente, pues como se hace convencionalmente en 0.05, también se estableció un poder del 80%, pero entonces fíjense en esto tan importante. Normalmente la hipótesis nula es que el medicamento X que estamos probando no va a servir para nada. En ese caso, le dejamos un intervalo muy chiquitico para error tipo 1, o sea, 5% de posibilidad de que encontremos un falso positivo de que ese medicamento sirva para algo y en realidad no sirva. Y le dejamos un chance del 20% para la posibilidad de que el medicamento sirviendo no nos demos cuenta. Pero acá es al contrario, el medicamento que estamos evaluando es placebo, o sea, no va a ser una intervención. Entonces esta vez estamos dando 20% de probabilidad de falsamente no rechazar la hipótesis nula, o sea, de no darnos cuenta que el placebo, comillas, sirve. Ellos dejaron un desenlace principal del 3.1%, ya les dije que estoy en eso piloto, y consideraron como un aumento significativo del riesgo tromboembólico, un aumento del 2%. Calcularon que con esto requerían 1.612 personas y que pues básicamente pensaban que se les iban a perder un 10%, entonces necesitaban 1.773 pacientes. La comparación del desenlace se hizo con el test de Fisher-Sachs, se hizo un análisis por intención a tratar, se les hicieron análisis interinos al 33 y al 66% de la muestra, y se hizo análisis por subgrupos para la válvula mitral y para fibrilación auricular, para válvula mecánica y para fibrilación auricular sin válvula mecánica. ¿Qué encontraron? 10 centros de Canadá e India, entre el 2 de julio, entre el febrero de 2007 y marzo de 2016, 8.798 pacientes fueron evaluados y al final quedaron con 1.471. Y noten que esto es menos que el tamaño que ellos esperaban, es un poco, más o menos 300 pacientes menos. Y ellos dicen que la razón por la cual no pudieron terminar de reclutar o no cumplieron el tamaño de muestra es porque en el transcurso de estos años cada vez se hicieron más populares los DOACs, eso es indiscutible, y porque se les sacó el financiamiento. La aleatorización es una aleatorización pues convencional por un computador, pero van a ver los grupos un poquito desequilibrados, hubo 650 pacientes en el placebo y 821 en el teparina, básicamente porque hubo un error en el algoritmo y para los pacientes que entraban solamente por fibrilación auricular, no por válvula mecánica, que tuvieran procedimiento bajo riesgo de sangrado. Ellos intentaron después corregir eso, pero pues hay cosas que son incorregibles, entonces esto quedó un poquito desbalanceado. Esta es la corte, no, los pacientes totales, entonces el estudio total con 1.471 pacientes. La edad promedio fueron 70 años, el promedio fueron de 65% hombres. Cuando evaluamos si el paciente entró por fibrilación auricular, eran un poquito mayores que si, un poquito no, eran mayores que si entraban por válvula mecánica. El promedio de edad en válvula mecánica era 56 años y el de fibrilación auricular era 73. Y
había más mujeres en el grupo de válvula mecánica. El grupo de válvula mecánica en total es el 20% de la población. Cuando hablamos solamente de los de válvula mecánica, entonces cerca de la mitad de los pacientes serían válvulas mitrales, y eso es bastante bueno. Y cuando hablamos digamos que el chats promedio de la población, entonces están pues como muy distribuidos, pero en general digamos que el mayor aporte está en chats 2, 3 y 4. Que eso digamos que va en contra de lo que se define como alto riesgo, pero digamos que esa válvula mecánica mitral nos ayuda bastante. Pacientes que habían tenido accidente cerebrovascular previos, un porcentaje no despreciable, entonces la mayoría de los pacientes, o mejor, los pacientes que tuvieron accidente cerebrovascular previo solamente vienen aportados por el grupo de fibrilación auricular. Recuerden que era una exclusión de válvula mecánica. No obstante, pues el porcentaje no es nada despreciable, es cerca del 11% del grupo habían tenido un accidente cerebrovascular previo. Esto simplemente para mostrarles pues que trombocitopenia sí no había, para que no extrapolemos cosas que no hay. Y cuando vemos la adherencia como tal al protocolo, entonces recuerden que les dije que el protocolo era que ellos debían reiniciar la warfarina el día que se hacía la cirugía en la tarde. El 90% más o menos de ambos grupos reinició la warfarina ese día, o sea, un 10% que no. Esto es interesante porque estos son ensayos clínicos, ¿cierto? Y nos muestra la dificultad de hacer ensayos clínicos independientemente de dónde se realicen. Cuando miramos como los otros comparadores, el INR previo a la cirugía, las dosis de vitamina K que recibieron previos a la cirugía, básicamente estos sí son muy balanceados. Con respecto a la intervención versus el placebo, entonces pues obviamente acá dice heparinias de bajo peso molecular o placebo, después lo muestran digamos que en el grupo de placebo lo muestran como si hubiesen residuo de heparina y no, estos pues son unidades internacionales de agua o de placebo, no, esto no es heparina. Pero en promedio los pacientes recibieron 13.484 unidades internacionales de heparina en los 3 días previos a la cirugía. Y en los pacientes que reiniciaron la heparina al día siguiente de la cirugía, fueron casi el 96%. Y en estos pacientes, digamos que la dosis promedio de heparina que recibieron post cirugía fue de 8.663, que es una dosis pues no despreciable, ¿cierto? Divididos en cuántos pacientes tenían alto riesgo de sangrado posoperatorio, eso es simplemente para mostrarles que estaban más o menos balanceados, aunque había más pacientes que estaban en el grupo de alto riesgo, o sea que recibieron dosis de heparina de 5.000 y no de 200 unidades por kilo. Y les quería contar que más o menos un cuarto del grupo está en tratamiento con aspirina, y de ese cuarto del grupo, un 85% en promedio tuvo que reiniciar la aspirina en algún momento después de la intervención. Y esta es la tabla de los resultados. Entonces, esto es digamos que el grupo total, ya lo vamos a desglosar en cada uno de si tenían válvulas o si entraron por FA. Evento tromboembólico, entonces tuvieron desenlaces del 1.2% en el grupo de placebo y en el 1% en el grupo de heparina, con una P que es de 0.64. Entonces, tengan acá en cuenta lo que les dije, esto se interpreta como un ensayo clínico convencional. Uno podría pensar que como placebo está al otro lado, entonces lo interpreto al contrario. No, esto se interpreta como un ensayo clínico convencional. Es decir, si acá lo que hubiéramos estado evaluando es que X medicamento es superior, porque el estudio se planteó como un estudio de superioridad al medicamento de control, el estudio fue negativo, el estudio no dio, el estudio no puede rechazar la hipótesis nula. Cuando lo desglosamos en eventos tromboembólicos, pues básicamente se repite lo mismo, fue exactamente igual en un grupo que en el otro, 0.5 contra 0.1, hay test 0 y 1,
trombosis valvular no hubo, muertes que ellos llamaron vasculares fueron del 0.5%, y cuando hablamos de sangrado, entonces acá nuevamente fue un 2% contra un 1.3% con una P de 0.32. Entonces ya saben esto cómo se interpreta. Para el subgrupo de pacientes con fibrilación auricular, recuerden que esto estaba preespecificado, que los iban a evaluar también por aparte. Entonces, la tasa de eventos en el grupo de placebos de 1.6%, y en el grupo de terapia puentes de 1%. La P que no es estadísticamente significativa. Y cuando vamos a los desenlaces hemorrágicos, entonces 2% contra 1.5%, y una P que tampoco es estadísticamente significativa. Y en el grupo de válvulas mecánicas, entonces no hubo ningún evento en el grupo de válvulas mecánicas, y en la terapia puente hubo un 0.7% con una P que es del 0.49, o sea, no es estadísticamente significativa. 2% de eventos hemorrágicos en el grupo de placebo y 0.7 en el grupo de terapia puente. Recuerden que les había dicho que los autores habían exigido un análisis a 30 días, que no solamente les pasaba el de 90 días, y esto básicamente mostró exactamente lo mismo que ya había mostrado los desenlaces principales. Entonces, ¿qué discutimos de este estudio? Que el puente con heparina no parece beneficiar a los pacientes que reciben warfarina y requieren procedimientos, independientemente del tipo de riesgo de sangrado del procedimiento, que la tasa de eventos tromboembólicos fue menor a lo esperado, que no hay diferencias en los hallazgos de 30 a 90 días. Eso, digamos que ese análisis de 30 días se hizo buscando básicamente un efecto dilucional. Habían algunos autores que pensaban que si evaluaban a 90 días, la gente no se iba a acordar que le había dado un accidente cerebrovascular. Que las tasas de sangrado también fueron menores a las previas porque ellos usaban la dosis de 5.000. Y este es el estudio que más ha reclutado pacientes con válvulas mecánicas, 20% de la población, que hasta el momento no tienen ninguna alternativa de tratamiento diferente a las antagonistas de la vitamina K. Entonces, hasta ahí todo muy bonito, es una RCT de 20 pacientes, de 20% de pacientes con válvula mecánica, es muy útil. Problemas, solamente evaluó la terapia puente en posoperatorio, en preoperatorio no evaluó nada. El tamaño de la muestra es menor a lo esperado, y como él no logró rechazar la hipótesis nula, no sabemos si esto es porque la muestra quedó subpotenciada o si en realidad no hay diferencia, o si en realidad digamos que el estudio iba a ser negativo de cualquier manera. Y la aleatorización, pues ya les conté el problema tan grave que tuvieron. Ellos después hicieron ajustes, ya les conté. Ellos encontraron que si hubieran, digamos que hecho la aleatorización bien desde el principio, la diferencia con la población que reclutaron al final no hubiera sido muy diferente. Pero bueno, esa duda siempre estará sembrada. Entonces, en la terapia puente posterior al procedimiento con heparina de bajo peso molecular no aporta beneficios para eventos tromboembólicos en pacientes que deben suspender warfarina por procedimientos selectivos, pero desde el punto de vista epidemiológico esto no es cierto. Y vuelvo acá al disclosure que hice al principio. A mí me gustó el estudio. Yo valoro inmensamente la intención de los autores, pero el diseño del estudio no debía ser un estudio de superioridad, debía ser un estudio de no inferioridad. Y como ya lo hicieron de superioridad y les quedó pequeña la muestra para lo que han planteado, aunque uno intuitivamente cree que 300 pacientes no iban a cambiar nada, en realidad no pudieron cumplir la hipótesis de superioridad, pero es que nadie quería que cumplieran la hipótesis de superioridad. Bueno, tal vez farsa muy grave, pero como el desenlace principal era eventos tromboembólicos, definitivamente este no era el modelo estadístico a aplicar, y probablemente si lo hubieran hecho, digamos que un poco más al derecho, hoy podríamos tener un estudio contundente. De todos modos, es la mejor evidencia disponible. Yo desde hace algún tiempo siento que las válvulas mecánicas que tenemos ahora son mucho más seguras que las que teníamos hace mucho tiempo, y probablemente no meriten terapia puente, probablemente aguanten perfectamente sin anticoagulación plena unos días. Este estudio, si uno es
un poco más laxo con la evidencia puede aplicarlo y puede decir, yo no pongo terapia puente aún en válvula mecánica porque ya hay un estudio que muestra que no es necesario, pero insisto que desde el punto de vista epidemiológico tiene unas falencias que son importantes y ya cada uno deberá decidir en su práctica clínica cómo lo aplica, pero el llamado en este club de revistas es a que retomemos la figura de la justicia y seamos ciegos y usemos la evidencia de la forma más objetiva posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Se abre la discusión. No sé si el doctor Carlos Calderón, que levantó la mano, quiere participar, formarte alguna pregunta o hacerte algún comentario. Carlos, tienen disponible el micrófono. Si alguno de ustedes quiere hacer una observación, un comentario, por favor, levanten la mano para asignarles el micrófono. Lo pueden hacer a través del chat. Está el doctor Edison. Edison, adelante, tienes el micrófono disponible. Actívalo. Adelante, Edison, te oímos. Hola, buenas noches, ¿me escuchan bien ahí? Sí, señor. Adelante, Edison. Bueno, no, buenas noches para todos y agradecer a Karen por la excelente presentación. Yo creo que este tema es muy interesante porque con frecuencia nos vemos enfrentados a estos tipos de pacientes y yo creo que mi sensación personal es parecida a lo que Karen decía al final, y es que uno tiene esa subjetividad de que muchos pacientes la terapia puente podría obviarse aún en esos pacientes de válvulas mecánicas, y que de hecho cuando se utiliza la terapia puente con frecuencia, pero dentro de la subjetividad y de la mano de lo que Karen tanto ha abogado hoy por ser ciegos e interpretar los datos lo más preciso posibles, pero uno sí tiene esa sensación de que hay más sangrados y que a veces sobra. Y de hecho, pues un grupo de pacientes que por obvias razones se excluyó este tipo de estudios, como son los pacientes de neurocirugía, nosotros con alguna frecuencia, pues tampoco puede que son muchos, pero con alguna frecuencia nos vemos enfrentados a pacientes con válvulas mecánicas que tienen algún tipo de intervención y que pues, obviamente en ese escenario toca suspenderla sí o sí, y siempre decimos que lo único que nos queda es rezar, pero pues en mi experiencia personal no he visto complicaciones asociadas a esas válvulas en esos procedimientos por periodos de tiempo corto. Entonces, obviamente queda uno triste por las limitaciones epidemiológicas que tiene el estudio, pero digamos que toda la evidencia disponible con las limitaciones que Karen muy bien mostraba van hacia que posiblemente estamos usando demasiado la terapia puente. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson. Edison, no sé si Karen tiene algún comentario a la observación de Edison. No, profe, totalmente de acuerdo. Yo creo que posiblemente porque el doctor Edison me crió a mí como cardiólogo con el doctor Gándara, pues posiblemente por eso me entienden muy bien el mensaje, pues porque finalmente yo pienso muy parecido a ellos. El mensaje es, la evidencia disponible es mala, algo, eso sí, algo hay que hacer con los pacientes, pues no le podemos decir al paciente que se ha acostado hasta que termine el siguiente estudio, porque yo no sé qué hacer con usted. Pero digamos que dentro de esa evidencia disponible mala, cada vez es más fuerte esa sensación de la terapia puente nos está sobrando. Muy bien. El doctor John Castaño, adelante, John. Tienes el micrófono disponible, puedes activarlo. Adelante, John. ¿Sí me escuchan? Sí, señor, te oímos muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Karen, me pareció muy buena la presentación del estudio. Le queda a uno de todas formas la duda, lo que ustedes dicen, lo que dices tú y lo que dice Edison, de que uno tiene como que la sensación de que la terapia puente sobra en la mayoría de los pacientes. Pero mira que ustedes mismos lo han dicho que o sea, el soporte desde el punto de vista epidemiológico en los estudios no es el mejor. El estudio no me parece para nada bueno desde el punto de vista epidemiológico, sin ser yo pues como un epidemiólogo y tener pues como los fundamentos teóricos para, 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 para criticar este tipo de estudios. Pero mira que le llamó no la atención, y miren ustedes que le llamó no la atención que no se presentaron más sangrados en el grupo de pacientes que eran sometidos a la terapia puente, lo cual le llamó no mucho la atención.
Entonces, básicamente, ¿qué es lo que uno pretende con la terapia puente? Pues como para no decir que tenga indicación de terapia puente, es como prevenir eventos tromboembólicos sin mayor riesgo de sangrado. Entonces, de entrada uno dice, pues si no hay riesgo de sangrado, entonces uno podría decir, pues démosle terapia puente a todos, pues si no hay riesgo de sangrado, que sería como una conclusión pues como muy burda, pero los estudios epidemiológicos no le permiten a uno pues este tipo de estudios como sacar esa conclusión, como para no tomar este tipo de conductas. La mayoría de los pacientes que son sometidos a terapia puente en nuestros hospitales, en nuestros centros de trabajo, pues uno casi que dice que sí, que no requieren la terapia puente, pero ese grupo de pacientes a los cuales se refiere el estudio, que son los que más temor le da a uno, que son los de válvulas en posición mitral y aquellos con fibrilación auricular con CHAS alto, pues uno de todas formas queda como con la inquietud. Uno pues casi que dice intuitivamente, parece que no se necesita la terapia puente, pero realmente los estudios no son contundentes y casi que le toca a uno seguir como individualizando riesgo-beneficio. Si el paciente tiene alto riesgo de sangrado, pues probablemente no lo someta a una terapia puente, pero si el paciente es de bajo riesgo de sangrado, es mejor someterlo a terapia puente, considero yo, aunque sin un fundamento pues basado en los estudios en los que tenemos hasta el momento pues como contundente, sino como individualizando la situación de cada paciente en particular. No sé si ustedes están de acuerdo con lo que yo les acabo de decir, pues porque es básicamente lo que nosotros hacemos en esta práctica diaria. Gracias, John. No sé si hay comentarios de parte de Karen, de parte del doctor Edison. Pues, profe, yo lo que diría frente a eso es que al menos deberíamos tratar de hacer lo que Karen hizo tanto énfasis al principio, y es adherirnos a esas recomendaciones con los defectos que tengan, pero que al menos a los pacientes de bajo y moderado riesgo les dejáramos de hacer puente. Seguramente ya sería una ganancia en cuanto a los eventos adversos de sangrado. Y pues ya con lo que dice el profesor John Weimar, en esos pacientes de alto riesgo, con las limitaciones que tenemos, con la dificultad que desafortunadamente este estudio no es suficiente para resolver esa pregunta, pues básicamente sería seguirnos adhiriendo a las recomendaciones de las guías, que finalmente pues es como el mensaje inicial que Karen nos dio, es como mi interpretación. Muchas gracias, Edison. ¿Quiere también participar el doctor Luis Carlos? Adelante, Luis Carlos, puedes activar tu micrófono. ¿Sí me escuchan? Perfectamente, Luis Carlos, adelante. La mejor evidencia siempre es la que uno puede determinar. Desafortunadamente, uno de los errores que tenemos con la medicina basada en la evidencia es apegarnos a los diseños de los estudios y mis profes, el profe Felipe Gómez les dice que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Yo tuve un caso acá en Neiva, paciente que hizo un evento coronario con elevación del segmento ST, se le colocaron 2 stents, hizo una hemorragia de vías digestivas altas durante la primera semana del evento y fue diagnosticado cuando se le hizo la endoscopia, tenía un cáncer de estómago. Entonces teníamos el alto riesgo trombótico máximo y también el alto riesgo de sangrado por su hemorragia digestiva. Y ahí hicimos, como dicen por ahí, entre su merced y mi señora, lo dejamos con aspirina, rezando, lo tuvimos, se le complementaron todos los estudios de extensión de su neoplasia, efectivamente era un tumor resecable. Entre cardiología, medicina vascular, se le sometió en el perioperatorio a una infusión de tirofiban. El paciente se le suspendió, se operó, en el posoperatorio se reinició lo más pronto posible y a día de hoy el paciente está vivo. Entonces, mi conclusión, dada lo que uno ve en la evidencia, es que definitivamente yo apego mucho a lo que me dice mi profe John Weimar. Creo que la individualización de los pacientes, el tipo de sangrado, porque estamos hablando de que un sangrado gastrointestinal relativamente yo lo puedo controlar. Un sangrado intracerebral definitivamente sabemos que la mortalidad es tremenda. Entonces, la individualización de los pacientes en cuanto al manejo, hay que hacerla.
pero tengo la misma percepción de los que estamos en esta discusión. Creo que por el exceso del miedo del riesgo trombótico, las terapias puentes y el hecho de iniciar agresivamente terapia antitrombótica puede estar llevando a los pacientes a mayores riesgos de sangrado. Muchas gracias por la charla, excelente charla. Luis Carlos, muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario. El doctor Santiago Giraldo, vamos a asignarle el micrófono. Santiago, tienes el micrófono disponible, puedes activarlo. Hola, ¿me escuchan? Sí, señor, adelante, Santiago. Hola, no, primero, muchas gracias a Karen por el club de revistas. Y yo quería como mencionar algo, y es algo que yo creo que han venido discutiendo, es primero este tema. Yo creo que partió en su inicio cuando se dieron recomendaciones de un consenso de expertos o de lo que los individuos consideraban era la mejor práctica clínica para su época. Y yo creo, o al menos es hasta donde conozco, el primer estudio que involucraba a una población con un poquitico un riesgo embólico mayor, o un riesgo trombótico mayor, y al menos es el único ensayo clínico que incluye esta población de enfermedad valvular. Y digamos que, grosso modo, ¿qué mensaje nos deja? Que posiblemente en estas poblaciones, incluyendo, miren, eran individuos con válvulas mecánicas mitrales, representan cerca del 10% de la población, no ofrecer una terapia puente sistemática en ellos no se asocia a un aumento en el riesgo de fenómenos trombóticos, y posiblemente esa información de manera prospectiva en un ensayo clínico no lo tenemos de otro lado. Entonces yo creo que el estudio, si bien tiene limitaciones, es quizá el único estudio donde yo he visto ha fallado la asignación aleatoria por errores en la programación. Eso yo nunca lo había visto en algún ensayo clínico. Tiene problemas que el tamaño muestra tus dificultades, pero independiente de lo que se tenga, el estudio creo que es muy valioso en que selecciona una población de más riesgo e incluso incluyó población con enfermedad valvular. Y yo creo que también hay que tener presente, porque uno dice, es que era esperable que hubiera un aumento en las tasas de sangrado en los pacientes que en efecto se llevaron a terapia puente, y esto no ocurrió en el estudio, ¿cierto? Uno dice, pero ¿cómo así que no sangraron más? Es lo que todos esperamos. Y es lo que en efecto ocurrió en el bridge, que si usted lo puenteaba, el paciente sangra más. En este estudio los puentearon y no sangraron más, pero este estudio tiene como la particularidad de que ellos dieron dosis atenuadas del anticoagulante. Entonces, hay que preguntar si nosotros hacemos realmente en la práctica clínica eso. Yo creo que no, y eso sería otra variable a considerar. Si en aquel individuo que consideremos de muy alto riesgo deberíamos dar dosis más bajas, quizás tromboprofilácticas más que anticoagulantes, y quizás esa dosis atenuada explica por qué no sangró la gente a la que se llevó a terapia puente, que eso digamos que iba en contra del sentido común o de lo que hemos estado en estudios previos, pero parece tener pues una explicación por el diseño metodológico. Entonces, nada, quería agradecer como a Karen. Yo creo que el estudio con limitaciones nos muestra que en algunos escenarios, por ejemplo, válvulas mecánicas en posición mitral, que posiblemente todos nos morimos del miedo, esto sugiere que es seguro emplearle warfarina y esperar a que en 3, 4, 5 días estos individuos mejoren su anticoagulación y lleguen a rango terapéutico sin tener una anticoagulación fija. Y lo que les decía, que posiblemente esta gente no sangró más, pero era porque no a todos les daban dosis terapéuticas en el brazo de intervención, y eso también hay que tenerlo pues muy presente. Muchas gracias. A ti, Santiago, muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario, alguna otra observación? Bueno, no sé, Karen, si quieres tú redondear. Sí, profe. No, yo... Alejandro Narváez quiere también participar. Espera un segundito, que él ha escrito algo en el chat, pero preferible que nos lo diga de viva voz. Adelante. Adelante, Alejandro. Listo, doctor. ¿Me estás escuchando ahí? Sí, señor. Adelante, Alejandro. Listo, es que había comentado un mensajito en el chat. Lo primero es para felicitar a la doctora Karen porque se nota que tiene muy buenos conocimientos en epidemiología. Y es solo un comentario desde la epidemiología, es como lo que más les podría aportar. Y es que en los estudios clínicos de superioridad, pues hay que entender que se parten de que tienen dos colas, y es que es un resultado o es superior
o puede ser un resultado negativo en el cual podría ser inferior, y un tercer desenlace que sería de no hay diferencias. Es común o es frecuente pues encontrarse que los estudios concluyan son similares o no aportan mayor diferencia o no tienen o no aportan más beneficios, y que eso no se debería utilizar porque eso genera malas interpretaciones para el clínico. Y la real interpretación es no hay diferencias, porque para eso fue que se diseñó el estudio. El estudio no se hizo para decir que no aportaba más beneficios, que es lo que concluyen los autores. Lo segundo, desde la epidemiología, es un estudio que es muy frágil. Desde hace unos 3 años, se introdujo en epidemiología un término que se llama el índice de fragilidad, que lo que busca es evaluar del otro grupo, o sea, el grupo, grupo comparador, cuántos pacientes se necesitarían o cuál es el mínimo para lograr para que el resultado, si no era significativo, sea significativo, y por el contrario, si es no significativo, pues para que sea significativo. Y principalmente en este tipo de estudios falla mucho, o sea, son estudios muy frágiles. Al calculárselo a este estudio, tiene un índice de fragilidad de 0. Entonces, si damos el error en la aleatorización, las pérdidas que se presentaron, podemos decir que es difícil uno creerle a la conclusión de que sangraron más en el grupo que no se le dio terapia puente, pues por lo que les digo, al ser un estudio tan frágil, un desenlace más o un desenlace menos podría afectar significativamente el resultado que mostró el estudio. Y finalmente, con respecto a lo que decían de que cada vez se está utilizando menos, las guías CHEST, que esas fueron las que hicieron los cirujanos, el Colegio de Cirujanos Americano de Cirugía, que la sacaron en 2018 después de esas recomendaciones de la Sociedad Española. Ellos inclusive ya no recomiendan la terapia puente. Sí citan lo mismo que dijo la doctora Karen, de que el estudio Bridge había que verlo con cuidado por la poca cantidad de pacientes que tenían con mayor alto riesgo tromboembólico. Sin embargo, ellos ya ni siquiera lo tienen en cuenta. Entonces yo creo que eso es algo que sí van a cambiar en las próximas vidas. Alejandro, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Karen, si tú quieres redondear. Bueno, profe, muchas gracias a todas las personas que participaron. Es muy significativo en este tiempo de virtualidad que alguien participe, porque a veces siente uno como hablándole a una pantalla y nadie parando bolas. Entonces es muy significativo que las personas participen. Yo sé que acá muchos tienen ocupaciones, tienen familias y reitero mi agradecimiento. Concuerdo totalmente con todo lo que han dicho. El estudio tiene muchas limitaciones, pero digamos que siendo realistas, yo creo que este estudio no se va a repetir. Les costó un mundo de plata, un mundo de años y casi no son capaces de recoger los pacientes. Entonces yo creo que este estudio no se va a repetir. Esta va a ser la mejor evidencia que tengamos disponible. Ya digamos que la aplicación en la práctica clínica de cada uno pues tendrá algunos matices y algunas variantes, pero intenté mostrarles como de la forma más clara posible lo que hay disponible para que puedan tomar las mejores decisiones en su práctica clínica, y les agradezco a todos su atención. Señora, muchas gracias, Karen. Muchas gracias a todos por la compañía y los esperamos al próximo Club de Revistas. Una buena noche, síganse cuidando, por favor, y que lo acaben de pasar bien esta semana. Muchas gracias, feliz noche. Gracias.